Muy buenas tardes, Dios les bendiga a los 50,000 hermanos que están hoy aquí reunidos. Sí, hay que animarse. De verdad este es un tiempo bastante bueno, el que hoy vamos a tener. Y yo quisiera que abrieran sus sentidos, todos sus sentidos, me regalaran por un momento toda su atención y pudieran considerar lo que hoy vamos a predicar. Hemos considerado tomar una sugerencia que tiene que ver con el evangelismo personal. Y esto para mí es muy interesante. Quiero ser muy claro y quiero ser muy enfático. El evangelismo personal o el evangelismo que uno hace no se aprende en un curso. Jamás se va a aprender en un curso, en un diplomado ni en ningún lado. Esto es un acto reflejo de una persona que ha nacido de nuevo. Y quiero sostener esta premisa. Entonces, quiero que ustedes consideren esto. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo está escribiendo en la carta de los Efesios, en el capítulo número 2. Y yo quisiera que le pusieran la atención a lo que dice la palabra. Por favor, ruéguenle al Señor que les dé entendimiento, que abra sus corazones, porque yo estoy seguro que muchas personas en la iglesia no están convertidas, eso lo puedo sostener, y van a ir al infierno. Hace tiempo estuve evangelizando a los de dentro de la iglesia, pero sucede algo interesante. Cuando se habla de estas situaciones, la gente deja de venir. Yo no tengo ningún problema con que no vengan. Un día van a querer. Y fíjense bien cómo es todo el desarrollo de lo que está diciendo el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Y Él os dio vida cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vean que muchos todavía siguen haciendo exactamente esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Muchos seguimos en esto, haciendo la voluntad de la carne. Muchos seguimos en esto, y de los pensamientos muchos seguimos en esto. Y éramos por naturaleza, o sea, habíamos sido verdaderamente nacido en condiciones de pecado, y como consecuencia la muerte pendía sobre nosotros, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y termina esta parte del versículo con este versículo número 10, cierra esto. Escuchen bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie puede hacer la obra de Dios si no ha nacido de nuevo. No se puede. No le puedes pedir a un muerto que dé vida. No le puedes hacer eso. Y Él os dio, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Padre, gracias Señor te damos en esta tarde. Te pido que me ayudes, por favor. Te pido que me bendigas con sabiduría e inteligencia de lo alto. Señor, estos son temas medulares, Dios, en la vida de todo creyente. Es un tema, Dios, que de verdad en todo tiempo del cual tenemos que tener conciencia, y es una necesidad imperiosa de todo creyente que ha nacido de nuevo. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que nos des el entendimiento y nos ayudes, Dios, en esta tarde a entender nuestra condición para poder obrar con respecto a esta nueva naturaleza. Te pido, Dios, que esto sea algo que de verdad nos ayude a poder considerarnos a nosotros mismos. Ampáranos, Dios, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, permanezca enseñándonos siempre a cada uno de los que estamos aquí y de los que vamos a escuchar la predicación posteriormente. Bendice, Señor, a todos los miembros de esta congregación, pero te pido, Dios, ayudes a todos los que son miembros de tu cuerpo. Bendíceles, Dios, en todo momento, de manera que hagan tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Debes haber nacido de nuevo para poder ganar almas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las obras que corresponden. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra evangelismo, inmediatamente se nos vienen muchos pensamientos. Y empezamos a imaginar lo que ya tenemos preestablecido. Porque el ser humano, las cosas que piensa, inmediatamente las asocia y pinta el panorama por medio de experiencias y de asociaciones de lo que él cree que es. Y esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Las cosas de Dios no se hacen por cuestiones de experiencias que yo he mirado en otro lugar o de asociar ideas y me voy a ir en esa dirección. Las cosas de Dios se hacen siempre respecto a las directrices que están determinadas en su santo evangelio para que puedan funcionar bien. Y pensamos en estrategias, podríamos pensar en hacer cosas como para evangelizar, algún sketch, no sé cuántas cosas pueden venir a tu cabeza. Pero mira lo que dice la Biblia. El evangelismo, ¿qué es el evangelismo? Nosotros podemos mirar que la palabra de Dios dice que es llevar las buenas noticias, que es llevar las buenas nuevas de salvación. Y esto es a todas las criaturas. Y escuche bien, empiece a pensar respecto de lo que dice la palabra. Tengo que llevar la palabra a toda criatura. Y entonces tú te puedes poner a pensar en el, ¿cómo te dijera? En el conglomerado de condiciones y de circunstancias que priva en el conglomerado de seres humanos que no conocen a Dios. Y que hay verdaderamente una lluvia, una tormenta de situaciones en cada ser humano. Pero el evangelio es eso, particularmente buenas noticias. Y es la respuesta de Dios al pecado que mantiene al hombre en condición de muertos espiritualmente hablando. Nuestra forma de pensar tiene que estar constituida y sostenida por la palabra de Dios.
El evangelismo no es una situación teórica, sino es una situación completamente dinámica. Y es una situación dinámica no en el sentido en que tú vas y lo haces, sino que te provoca verdaderamente desde lo más profundo de tu ser a moverte a ti de manera individual. Y entonces empiezas a proclamar el evangelio en cada momento y en cada situación, a cualquier persona. Es algo muy que viene del cielo. No es algo que vas a aprender aquí. No es algo que tienes que tener una reglita. Es un acto reflejo de la nueva criatura que nosotros somos. William Temple dijo que la acción es presentar a Cristo. Así él define el evangelismo: la acción, presentar a Cristo. El poder del Espíritu Santo y el propósito, que los hombres puedan confiar en Cristo como su Salvador. Y los resultados es servir a Cristo como Señor en la fraternidad de su iglesia. Eso es el evangelismo. Servir. El evangelismo siempre, el cristiano que ha nacido de nuevo, siempre termina sirviendo al cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Entonces, quisiera que consideráramos nuestras vidas a la luz de la palabra y pensáramos nosotros en esto. Verdaderamente es una situación o es una condición preocupante darse cuenta de la gravedad que está ahí y que pesa en las congregaciones, la cual tiene que ver con que muchas personas profesan ser cristianas y no tienen claro que si de verdad son cristianos, y no tienen mucho menos claro el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Simplemente muchas veces a lo que más se le rehúye es a evangelizar. Es algo en lo cual muchos estamos negados. Muchas veces les he confesado: la peor noticia que podrían darme a mí en la congregación cuando era joven es: vamos a ir a evangelizar. ¿Cómo podía yo dar lo que jamás he recibido en mi vida? ¿Cómo podría hablar de lo que no estoy convencido? ¿Cómo podría hablar de lo que no creo, aun cuando lo supiese? Entonces, es muy importante considerar esto. Esta condición está en todas las congregaciones. En la mañana estábamos hablando de este decisionismo, donde solamente uno a veces atina a pensar que nuestros hijos son creyentes porque los trajimos al templo desde chiquitos. ¿Sabes? A veces es más genuino el arrepentimiento de una persona que tuvo que andar en la basura, que verdaderamente tuvo experiencias graves en el mundo y tocó el fondo. Son más legítimos ellos que muchos que creemos que somos salvos porque hemos nacido en una iglesia, en una congregación, pero que Cristo jamás ha nacido en nuestro corazón. Entonces, hablar de estos temas es verdaderamente escudriñar nuestros corazones a la realidad del evangelio. Nosotros debemos de saber que el propósito que Dios tiene para ti como creyente es que debes de saber que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Eso te tiene que quedar absolutamente claro.
No importa cuántas veces tengas que leer Efesios capítulo número 2 del 1 al 10 y hasta que lo puedas entender. Lo vas a leer tantas veces como sea necesario. Probablemente un día te enteres que no habías nacido de nuevo. Algunos profesan ser cristianos porque hicieron una oración o porque pasaron al frente, al altar, cuando el pastor invitó a venir a Cristo. Y creen que eso es suficiente y creen que creyeron en Cristo. Puedes pasar al altar, puedes levantar tu mano. Si no hay la convicción del pecado que mora en ti y hay arrepentimiento, no es uno salvo. Les decía la vez pasada, ¿por qué crees que una persona puede pecar tantas veces y arrepentirse tantas veces? Es simple, nunca se ha arrepentido legítimamente, genuinamente. Por eso, porque la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Y no es posible que una persona que hoy se equivoca, pide perdón, mañana hace lo mismo, pide perdón, pasa y así es su vida, un ciclo vicioso. Él jamás se ha arrepentido. Una persona que se ha arrepentido tiene la conciencia clara que Dios le da respecto de ese pecado y no lo vuelve a hacer. No digo que no está otra vez tentado, pero está Cristo en él y lo capacita para negarse a su pecado. Pero una persona que está haciendo esto toda la vida nunca se ha arrepentido legítimamente. Profesan ser cristianos, tienen la camiseta de ser cristianos, pero no lo son. Muchos otros, como decía Joshua Harris, si quieren comprarse un librito muy ameno, solamente se la pasan coqueteando con la iglesia, pues no consideran jamás involucrarse en la obra de Dios. Solamente coquetean con la iglesia. De esta iglesia me gusta esto, de aquella iglesia me gusta aquello, y así se la van llevando. En ese libro, Deje de coquetear con la iglesia, enamórese de ella, había un personaje que le gustaba la alabanza de aquí, pero terminaba la alabanza, pero salía hecho un rayo y se iba a la otra congregación porque en aquella congregación le gustaba la predicación. Un personaje que no se identificaba con nada. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué somos. Eso es fundamental. Tenemos que tener claro qué es lo que yo soy. ¿De verdad soy una criatura nueva en Cristo Jesús? ¿Estoy creado, soy una hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Con frecuencia se piensa que es suficiente con el creer a su propia forma de sentir que uno es salvo y que no es necesario tener que formar parte del cuerpo de Cristo, sin considerar que solo se es un cristiano nominal. Un cristiano nominal es alguien que nunca se va a determinar a participar en nada, siempre va a estar sentadito, indiferente, nada más viene, se sienta, escucha, come y se va, y no hace nada por la iglesia porque no lo siente, no le nace, no quiere, no le provoca absolutamente nada, no quiere ningún compromiso con el cuerpo de Cristo. Y estas son realidades en todas las iglesias. Entonces, uno puede ser un cristiano con cierta reputación y estar condenado. Moralmente aceptable, pero espiritualmente muerto. Amigos, los cristianos verdaderos deben tener una clara conciencia qué es lo que verdaderamente son.
Pablo les dice: señores, antes estábamos muertos en delitos y en nuestros pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Ese todavía no es creyente, no ha decidido arrepentirse. Y si Dios no le da la oportunidad de que se arrepienta, irá en todo tiempo al infierno. No solo porque hay otros, no vienen a la iglesia, en su casa supuestamente se quedan a estudiar la Biblia, siempre están estudiando la Biblia, siempre están estudiando la Biblia. Y eso es su motivación. Están convencidos de eso. ¿Y qué de lo demás? ¿Qué de lo demás? El apóstol dice esto: su leitmotiv es solo estudiar la Biblia y llenarse de información, porque esa palabra no ha provocado absolutamente nada en ellos. Pero dicen: soy cristiano. Muchos estudiantes de la Biblia ni siquiera han experimentado el nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 10. Estudiantes que llegaron a ser doctores y no han experimentado el nacer de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escuche bien, no el que le abre la puerta del colegio, era el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le expone su pobreza mental de este hombre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Esta es la condición de muchos que saben mucha Biblia, pero que no han nacido de nuevo. Oíamos coritos de niños todo el tiempo, sabíamos los versículos de la escuelita, estábamos en todas las clases, pero no había nacido el Señor en nosotros nunca, ni nosotros habíamos nacido en Cristo. A veces asumimos que somos lo que no somos y nos lo grita nuestra vida, nos lo grita. Pero ¿qué puede oír un muerto? ¿Qué puede provocarle a un muerto? La palabra, nada. Hay muchas personas que siempre están aprendiendo y nunca terminan de llegar al conocimiento. Andan de campaña en campaña y esto y lo otro y no paran. Segunda de Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo. Dice la palabra: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué se necesita? Se necesita arrepentimiento.
Se necesita tener convicción de pecado. Hermanos, a veces no entendemos mucho, pero estar en lo lóbrego de la ignorancia de la palabra de Dios y que no nos ha amanecido, de eso deberíamos de arrepentirnos. Dios, tengo tantos años en el Evangelio, no he ganado a nadie para Cristo. Si pudiéramos oír la voz del Señor, a veces ni uno ha sido salvo. Nunca la gente de esta naturaleza trabaja para Cristo. Solo asisten a la iglesia, se sienten incapacitados, no saben, no pueden. El problema es que aún no han nacido de nuevo, no están habilitados para esas buenas obras. Fíjate cuántas expresiones podemos encontrar en una iglesia. Otros tienen el efecto de la piedra de río. ¿Cuál es ese efecto de la piedra de río? Tú metes tu mano, agarras una piedra de esas azules. ¿Cómo la sacas? Mojada. La pones ahí en una roca más grande, agarras un marro, ¡pac!, la partes, ¿y cómo está la piedra? Está seca por dentro. Pueden llorar en la congregación, pero su corazón sigue estando seco. ¿Y sabes cómo los encuentras? Está en Santiago capítulo número 1, versículo número 23. Lo más importante, Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, escuchen bien a qué se parece. Este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida ¿qué? Olvida cómo era. Con la palabra le puede estar diciendo sus defectos, le puede estar convenciendo, pero él dice: no soy hacedor. Considera como un espejo y están en la iglesia sintiendo con la cabeza: sí, es cierto, la palabra tiene razón, pero luego se van y olvidan muy pronto lo que la Biblia les dijo. Otros vienen a la iglesia para ser atendidos en diversos entretenidos en diversos ministerios. Son unos verdaderos activistas. Y eso es lo que verdaderamente les gratifica, les identifica, les llena y los mantiene ocupados, pero no son salvos. Hoy las iglesias grandes tienen eso, un montón de activistas, pero no son salvos. ¿Por qué? Bueno, es simple. Efesios 2, 8 y 9 dice esto: porque por gracia sois salvos. Y no es por mucho hacer, no es por mucho esforzarse, no es por mucho sacrificarse, es por un acto de fe en Cristo, expresando verdaderamente el arrepentimiento del pecado que lo está llevando a la condenación. Muchas gentes ni siquiera pueden reconocer que han pecado o que son pecadoras. Escucha y lea Efesios tantas veces como pueda. Dios hablará a su corazón. Si tú eres salvo, el verdadero propósito de Dios para tu vida es que hagas buenas obras.
Y las buenas obras están relacionadas con la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esas tienen que ver con el perfeccionamiento de los santos, como piedras vivas, participando con un enfoque siempre por encima de la medianidad, con un enfoque celestial. Buenas obras, edificar la iglesia, perfeccionar a los santos, hacer crecer el reino de Dios ganando almas. Necesitas nosotros, los que de repente no podemos, es necesario que consideremos nacer de nuevo para tener una convicción de juicio. El salvar almas debe de ser una consecuencia. Debe uno de saber qué es lo que significa. Debe de estar convencido de lo que es el juicio de Dios. Nos debe de provocar algo el que una persona esté en el infierno. El salvar almas debe de ser esa clara conciencia de lo que significa estar en el infierno y lo que los hombres están experimentando en el infierno. ¿Sabes? En Lucas capítulo número 16 hay un hombre que murió y está en el infierno. Tiene 2000 años metida su alma en el infierno. 2000 años. Y eso, si no te causa problema, deberías de considerar en qué tipo de Cristo estás creyendo. Si no te causa problemas el saber que alguien está en el infierno y que muchas personas que hoy están vivas irán al infierno, no sé en qué Cristo estés creyendo. Entonces, imagínense ustedes. Y en Lucas 16 está este hombre diciendo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Padre Abraham, mándalo. No se puede. Es en vida. Esta es la realidad de muchas personas. Tú te has de imaginar cuántas personas han bajado al infierno en estos 2 milenios y contando. Y deja de eso, la eternidad que tenemos por enfrente, y que por un catarro hoy nos desanimamos. No sabemos nada de Dios. Ni siquiera hemos creído en Dios. Es una tragedia. Y este es el gran problema de la iglesia hoy. ¿Cómo debería de ser la iglesia contemporánea en este tiempo? ¿Qué características debería de tener esta hoy, que cada día la cosa se está complicando en el sentido que es necesario y es urgente arreglar nuestras vidas respecto de lo que tenemos en la palabra para honrar a Dios en todo tiempo? No hay tiempo que perder. Pero la gente parece que eso no le afecta. Padre Abraham, resucítalo, por favor, resucítalo para que vaya, porque allá tengo hermanos y no quiero que ellos vengan. No les dijo: no quiero que vengan a este resort, no quiero que vengan a este tormento. Vele a la cara a un inconverso
que Dios lo ha puesto muchas veces ahí para que le estorbes y le hables del evangelio. Velo a la cara. Y ve tu indiferencia. ¿Sabes? Si esto no te preocupa, deberías suplicar a Dios que te traiga de la muerte a la vida, que nos traiga el arrepentimiento, que nos traiga la convicción de pecado, que nos dé pasión por las cosas que tienen esta situación de vida eterna. Mira, estaba platicando la otra vez con Esther y me decía: pastor, todas las semanas salíamos, nos obligaban a salir a evangelizar y evangelizar. En todos los años que estuve en el instituto no ganamos ningún alma. Eso no se enseña. Eso es un acto reflejo. Como si yo agarrara esta agua y se la aventara al hermano Roberto y él dijera: le salió natural. Así es el evangelismo. Te debe de salir algo natural, porque no te puedes dar lo que no tienes. No puedes hablar de quien no crees. No puedes hablar de quien nunca has visto en tu vida. No se puede. Y si no lo sentimos, si no lo hablamos, si no lo creemos, deberíamos de considerar. Fíjese bien, el evangelismo no es cuestión de un curso, no es cuestión de un diplomado. El evangelismo tiene que ver con ese acto reflejo de una nueva naturaleza. En Mateo capítulo número 5, en el versículo número 10 dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Hablar del evangelio para que las personas se arrepientan. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es un llamado de Dios. Es diferente. No es un asalariado. No eres un asalariado que te pagan por evangelizar. Por favor. Eso no es real. Bienaventurados, bienaventurados, Macarius, Macarius sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Una pregunta importante: ¿te has preguntado cuánto cuesta tu alma? ¿Cuánto cuesta tu alma? ¿O cuánto cuesta un alma? ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Alguien se ha preguntado cuánto cuesta un alma? ¿Alguien tiene idea cuánto cuesta un alma? La Biblia dice: ¿y qué recompensas daréis si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? El alma vale más que todo el mundo. No tiene precio. ¿Cómo puedo yo pagar esto? Póngalo en perspectiva en su vida. Y si tu alma vale más que todo el mundo, ¿no creemos que deberíamos estar agradecidos con Dios? ¿Qué le puedo dar yo al dueño del universo? Al dueño del ¿qué le puedo dar? Salió una película hace un tiempo. Y véanla nada más como ilustrativa, porque si esa película los motiva a evangelizar, no van a ir muy lejos.
Nada más como entretención, véanla. Había un hombre llamado Oscar. Y este hombre era un empresario alemán en el tiempo cuando los judíos estaban en sus campos de exterminio. Pero él tenía una carga por comprar judíos. Y había un judío que era como su secretario. Y de repente le sugería. Y de repente hablaba con otros judíos para que él tuviese la gracia de comprarlos. Y siempre estaba invirtiendo. Y este hombre le hizo una pregunta: ¿tienes problemas de dinero? No, no tengo problemas de dinero, pero soy alemán. Eso quiere decir que nunca le faltó al Oscar un botón de oro. Dijo: un judío más. Y él compraba. Y Oscar dijo: que compren a Jacob y que compren a Hannah Berman, a ese matrimonio los quiero. Y dio su reloj. La pregunta es: ¿cuánto inviertes tú en el evangelismo? Honestamente, pregúntese delante de Dios cuánto tú inviertes en el evangelismo. ¿Por qué no invierto nada si al Hijo de Dios le costó su vida? ¿Y eso que dice ahí, te falta dinero? Deberíamos de cachar la intención. En ese mismo Lucas 16, Dios está molesto con los que son creyentes, porque son más astutos los hijos de este tiempo que los hijos de la luz. Los hijos de la luz consideran más el recurso que tienen que al que les dio el recurso. Y no invierten nada en comprar Biblias, nada en tiempo, nada en evangelizar, nada absolutamente en cualquier cosa que sirva para evangelizar algo. No se invierte nada. Nada más piensa en esto: ¿cuánto inviertes tú en evangelizar almas? ¿Y por qué Cristo invirtió su vida y yo no estoy invirtiendo nada? Debería yo de considerar si yo mismo soy salvo, si es mi misma pasión, la pasión que le movió a él. No podemos evangelizar si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos, lo chachareamos, porque si no lo entendemos es cháchara. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Pero eso qué? Eso se olvida prontamente. Seríamos impresionantemente bendecidos si invirtiéramos en ganar almas. De verdad. Porque hay algo de parte de Dios. Él está participando. Yo no te puedo decir: llévate un folletito, 2 folletos y vete a repartirlos. Nunca se los voy a decir. Encarnen la palabra. Sean ustedes el mensaje encarnado y el mundo lo sabrá. La gente lo sabrá. Hablarán de ustedes. Porque eso dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero tú encarnas la palabra. Importa un comino la opinión de la gente. No estás por la gente, estás de parte de Dios a favor de la gente. Entonces, identifícate con eso. ¿Por qué vuelvo a decir que no es un diplomado? Quiero que vayas a Juan capítulo número 4. Sé que el tiempo nos está comiendo, pero
Aguántenme tantito. Juan capítulo número 4. Esta mujer tenía una grandísima religión, pero no tenía una relación. No había nacido de nuevo. Era necesario que Jesús pasara por Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y de Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, pues me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de, escucha eso, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Tenía tanta información, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, escuchen bien, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es verdaderamente trascendente. Esto es trascendente. Un cristiano tiene este tipo de condición de vida. Es una fuente. Es una fuente que en todo tiempo está participando de esas cosas maravillosas. El Señor le dijo, más adelante dice: ve y llama a tu marido y que venga para acá. Le dijo la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. Y escuche esto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho verdad. Y escuche esto, ya está en una íntima conversación. Ya están hablando de cosas muy personales, de necesidades muy, muy, muy especiales. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme. Fíjate bien. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y ve el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cuánto tiempo tardó en llevar un mensaje? Vengan a ver al Cristo. ¿Cuánto tiempo tardó? Nada. ¿Qué fue necesario? Tener un encuentro. Tenía religión, pero no tenía a Cristo. Sabía mucho, pero no tenía a Cristo. ¿Sabes cuánto tiempo estudió el endemoniado gadareno para ir a darle testimonio a los suyos?
tuvo un encuentro con Cristo. Eso hace la diferencia. Es lo que te provoca. Te puedes morir, puedes formar parte de un museo, de una iglesia. Si no naciste de nuevo, no pasará nada. Anoten estas cosas, por favor, para que las estudien en sus casas. Nosotros deberíamos de saber que en el evangelismo el cristiano y Dios son socios, pero Él es el que manda, es el que determina y es el que tiene el control de todo. Ustedes nada más disfrútelo. Entonces, número 1, permanezca en Cristo como un sarmiento. Permanezca en Cristo como un sarmiento. Imagínate tú el grado de intimidad, el grado de dependencia del sarmiento y la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas has hecho en tu vida? Piense, por favor. Juan 15, 4 al 5. Juan 15. Vete en esa íntima relación. Medita en ella. Juan 15, 4 y 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, subraye esa, permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Yo no puedo dar fruto si sigo haciendo lo que mis pensamientos y mi carne me dictaminan. No puedo dar nada si no he nacido de nuevo. Es antinatural. Mateo capítulo número 5 del 13 al 16. Identifíquese con eso. Deje su mente de pescador. Tiene que cambiar su personalidad, tiene que cambiar su identidad. No podemos andar en el reino de Dios con muletas, eso no está bien. Jesús está hablando a un grupo de pescadores y a mucha gente, pero a sus discípulos les está diciendo: señores, vosotros sois la sal de la tierra. Se acabó la pesca de peces. Los está ubicando en la nueva realidad y definitivamente es tan importante que tú estés identificado con tu Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Y escuche esto: pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es posible que la gente aún tropiece con nosotros y nosotros con ellos? Entonces, piensa en eso. Versículo 10: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras, para lo que fuimos diseñados. ¿Cuántas veces te has propuesto y dices en año nuevo, no dices voy a bajar de peso, le voy a bajar a las calorías, voy a evangelizar a una persona? Asegúrate cómo está tu relación primero con Cristo. Primero haga eso. Fíjese bien, Dios nunca va a utilizar a alguien que no se consagra primero. No. En una casa hay de diferentes utensilios. Unos son vasos de honra y otros son vasos de deshonra. ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres ser?
sea un vaso de honra. Entonces, es necesario permanecer en el Señor e identificarse con lo que usted es. Número 2, contemple el panorama y pida a obreros en oración. Mateo 9 del 35 al 38. No voy a hablar mucho de esto. Piense como Jesús. Piense como el Señor. Mida las cosas como las mide el Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero más los obreros pocos. Esto es bien importante. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Piense como Jesús, vea lo que está viendo Jesús, sienta lo que está sintiendo Jesús. Si usted no tiene compasión por los perdidos, ruéguele a Dios que le dé compasión por esa gente que va al infierno. ¿Sabes? Él tiene una clara visión de la realidad, de la condición de la gente. Los veo como ovejas que no tienen pastor, son presas de cualquier infeliz lobo rapaz. Vea a través de los ojos del Señor. Vea la acción que motiva su corazón. Usted será un gran evangelizador en la medida de que usted piense como el Señor y de verdad relaciónese con Cristo. Le sorprenderá. Le sorprenderá. Pero ¿sabes hasta cuándo vemos las cosas diferentes? Hasta que tenemos una conciencia diferente. Hasta cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Hasta entonces vemos las cosas diferentes. Mientras, el más grande sacrificio es venir a la iglesia el domingo por la tarde. Una tragedia. Lucas 10, 1 y 2. Mateo, Marcos, Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la mies es mucha. A veces nos puede enchilar el alma que estén ahí en el YouTube unas que no saben diferenciar entre su derecha y entre su izquierda, y tienen 700, 800 personas viéndolas en vivo. Y Señor, yo declaro, y ay Señor, y abre las ventanas de los cielos, y ahí está la gente. Ve, la gente de repente tiene hambre, mientras nosotros, quién sabe qué andamos haciendo. Juan 4:35, ahí lo anotan. ¿Sabes? Número 3. ¿Cómo puedo yo ser un buen evangelizador? Bueno, Hechos capítulo número 1, en el versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? No se nos destiemplan los dientes de repente. Señor, estamos a 29 de enero. ¿Te has preguntado a cuántas almas le has hablado de Cristo? O sea, esto nos debe de provocar, encender un foco rojo. Ni. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿De qué manera estoy haciendo esa
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano querido, comienza en tu casa, en tu Jerusalén. Comienza en tu calle y comienza en tu colonia y síguele por toda la ciudad. Escúcheme bien, una de las cosas más difíciles de comenzar a hablar de Cristo es en tu casa. Hey, ¿por qué? Porque saben quién tú eres. Pero es lo mejor de todo, porque también saben que cuando Cristo transforma a alguien, comienza por la casa. Ármate de valor. Habla con Dios y comienza en tu casa. El buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. Es verdaderamente un gran problema andar evangelizando por todos lados y los de tu casa están perdidos. Es una hipocresía. Te van a decir de todo, pero no estás solo. No vas a hacer tú la obra, ni te preocupes por lo que estén opinando de ti. Hable con misericordia, compadézcase de la gente, sea su amigo. Si hay que llegar a bajarse al suelo, bájese al suelo. Estaba un hombre allí en Betesda y el Señor se agacha y está diciéndole algo maravilloso en Juan 5. ¿Quieres ser sano? Tuvo un encuentro muy íntimo con la mujer de el pozo de Sicar. Señor, ya llegar a esto, 5 maridos he tenido. Sí, yo sé. Y el que tiene no es tu marido. Son cosas íntimas. Investiga para bendecir a quien sea respecto de su necesidad. ¿Sabes cuántas personas hay heridas por el pecado, atrapadas por encadenadas por el pecado? Y tú tienes el poder porque has recibido al Espíritu Santo y Él es el que va a hacer la bendita obra con su palabra, que dice la Biblia, esa palabra que es como una espada de 2 filos y que penetra, aún discierne el pensamiento. Pero a veces somos más incrédulos nosotros que los que están esperando. Ese no se va a convertir. Ese jamás me va a escuchar. Mira lo que ve. Mira lo que ve en ti. Gente derrotada. ¿Dónde está el poder que hemos recibido? Lucas allí reciba el poder del Espíritu Santo. Ese es el 3. Ahora lea Lucas 24, 47 al 49. Lucas 24, 47 al 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gracias a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían a golpear el pecho. Perdón, estoy leyendo el 23, el 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos ¿de quién? Del poder. ¿Sabes qué es una investidura? Es lo que te hace único y absolutamente diferente. La investidura presidencial no se la dan a todos los mexicanos, se la dan a un hombre solamente, que es el presidente de la República Mexicana. Eso es una investidura. El que tiene una investidura de general, el que tiene una investidura de diputado, no es cualquiera. Pero tú tienes una investidura, y esa investidura tiene que ver con que tú eres un embajador en el nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de ti, que le ruegues a los hombres que se reconcilien. Escucha bien, que les ruegues. Y la gran mayoría de nosotros los cristianos, lo primero que hacemos es llegar al que ya de por sí está desgraciado, llegamos condenándolo, como si nosotros fuéramos personas que nunca hemos pecado o nunca hemos pisado el lodo. Se nos olvida, tenemos memoria frágil, somos espantados. Ruégales que se reconcilien con Dios. Número 4. Predica siempre y déjale las consecuencias en las manos de Dios. Predica siempre. Siempre esté predicando. No sabes tú, nunca sabrás tú qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Hay gente que no ha visto la obra de lo que Él hizo. Marcos 16 del 15 al 18 dice la Biblia. Mateo, Marcos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dejen las consecuencias en las manos de Dios. Número 5. Vayan con Cristo siempre y enseñen a las naciones. Mateo 28, 19 y 20. ¿Sabes? Cuando tú estás hablando de Cristo, debes de tener en la conciencia de que Él está ahí como lo prometió. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que leas el 18, por favor. Dice: y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vas con una autoridad que ni siquiera a veces nos imaginamos de esta potestad que Dios ha desplegado. Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén, dice. No trates de convertirlos tú. Nunca se te ocurra hacer eso. Habla con pasión, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era gente que se había convertido verdaderamente. Y número 6, reciba el Espíritu Santo y ve a donde Él envíe. Juan 20, versículo número 21 y versículo número 22. Juan 20, 21 y 22. Dice: entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Como Él me envió, yo los envío.
haga lo que tiene que hacer. Es el Espíritu Santo quien va a encargarse de convertir a la gente. No se dé por vencido antes de que pelee, por favor. Considere esto. Hermanos, que Dios les bendiga. Me encantaría que usted se preguntara a sí mismo, antes de ir a predicar, si ha nacido de nuevo. Porque no se le puede pedir a un muerto que dé vida que no tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Y cuando usted se haya arrepentido, verá muchas cosas maravillosas en su vida que tienen que ver con la salvación de las almas. Invierta, invierta, invierta. Siempre les he dicho, inviertan en el evangelismo. Dios les bendecirá como no se imagina. Pongan su mirada en el proveedor, no en lo que proveó. Que Dios les bendiga. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, porque hemos hoy hablado, recién comenzamos a hablar, Señor, de esta maravillosa, exquisita y gloriosa y única e importante tarea, Señor, que tenemos de hablar de tu evangelio. Pero Dios, te pido, Dios, que hables a nuestras conciencias y por favor nos convenzas, Señor, que sepamos cuál es nuestra verdadera condición y cuáles son las razones del por qué, Señor, hasta este tiempo, Señor, de repente pues hemos sido indiferentes a esta obra tuya. Te pido, Dios, nos perdones en gran manera, porque en gran manera, Señor, hemos pecado también. Y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo de verdad en todo tiempo nos esté gobernando. Y, Señor, si hay alguien que se tenga que arrepentir en lo más íntimo de su corazón, Señor, por favor, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, venga y les dé vida. Y entonces puedan, Señor, hablar con denuedo de todas esas cosas, Señor, de las cuales de repente ya se saben. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos llene en todo momento, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, a hacer la obra, Señor, más especial y que tiene trascendencia por toda la eternidad. Te pido, Dios, nos ayudes a tener ese poder del Espíritu Santo, Señor, y seamos testimonios, Señor, en nuestra casa y después de ahí para todos lados. Ayúdanos, Padre, en todo momento, Señor, a que esta iglesia se llene, Señor, de frutos de un sarmiento, Dios, que ha estado verdaderamente, Señor, dependiendo de la vid. Gracias, Dios, por habernos dado este privilegio. Ayúdanos, Dios, hoy a hacer esta grandísima misión. Ayúdanos a ver, a sentir y a hacer las cosas como tú, Señor, lo haces. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.